Buenos días. El tema aquí es poner a socializar metabolismo de lípidos. Los integrantes son Morales Tenorio, Jaider Javier, Martínez Martínez Jessica, Páez, Cadavía Lina Marcela, Garcés Alamasa Xiomara, Jiménez Salle Jessica y mi persona Mercado Berna Juan David. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero una pequeña introducción de lo que es la palabra metabolismo. Es la ruta que toma todas esas alimentos de la dieta que contienen proteína, almidón, aceites y grasas. ¿Sí? Entonces, eh, iniciando esas biomoléculas, cada una va a tener su ruta. ¿Para qué? Para producir energía. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de aceites y grasas, ya sea de la parte exógena o de la parte endógena, que es la grasa corporal. Entonces, aquí se van a degradar glicerol y ácidos grasos. El glicerol va a tomar por el piruvato y los ácidos grasos al acetilcoenzima. Bueno, más adelante explicaré lo que consiste de eso, que es el catabolismo. Bueno, clasificación de los lípidos. Tenemos los saponificables y tenemos los no saponificables. Dentro de los saponificables, todos estos al menos tienen un ácido graso. ¿Sí? Estos no. Todos acá están en base a anillos del ciclopentano hidrogenoentreno. ¿Sí? Son muy comunes en ellos. Y acá, dentro de los saponificables, tenemos lípidos simples, los lípidos compuestos. Dentro de los lípidos simples tenemos las grasas, que son muy comunes, ya, a vía diaria se nombran. Tenemos las ceras, que aparecen dentro del oído. Tenemos los fosfolípidos, los glicolípidos. Los fosfolípidos y los fosfoacilgliceroles son muy reconocidos porque están en las membranas celulares. ¿Sí? Hacen parte de la membrana celular. Se encuentran como cuáles: la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanodilamina. Perdón. Y también se encuentran lo que son los glicolípidos. Dentro de ellos se encuentran los glicolípidos, que son uniones entre lípidos y monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos. ¿Sí? Son galactosa, una glucosa. Acá los cerebros se encuentran unidos también al ácido ciálico. Listo. Entonces, primero vamos a empezar lo que es la digestión, absorción, catabolismo y anabolismo. La digestión. Entonces, en la vida cotidiana nosotros estamos comiendo y muchos alimentos contienen lípidos o grasas. En la boca contenemos una enzima llamada amilasa, que es la encargada de deglutir esos alimentos, y acá en el intestino se hace la absorción o digestión de lípidos. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que son las grasas. ¿Sí? Muchos lo llaman también triglicéridos. ¿Sí? Entonces los triglicéridos están conformados por un ácido graso y gliceroles. El glicerol está unido a 3 ácidos grasos mediante uniones de enlaces éster. ¿Sí? El ácido graso puede ser el ácido steárico, el ácido palmítico, el ácido oleico, ¿sí? Entre otros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el primer proceso? El primer proceso se llama lipólisis. Ese proceso, ¿qué va a hacer? ¿O qué sucede en este proceso? En este proceso llamado lipólisis, una enzima llamada lipasa pancreática, que se produce en el páncreas, va a hidrolizar estos enlaces que unen el glicerol con los ácidos grasos. ¿Sí? No de manera directa, sino por paso. Primero, hidroliza, rompe este enlace, luego pone el otro, con el segundo y termina.
Entonces, así liberando 3 ácidos grasos libres y un glicerol. Entonces, aquí tenemos la lipasa, que es una enzima que cataliza la hidrólisis de uniones éster. ¿Sí? Aquí tenemos la lipasa, aquí tenemos el triglicérido, aquí se libera un ácido graso libre, y aquí, que estaba pegado el ácido graso, queda un OH. Después viene otra lipasa y, viene hidroliza este enlace aquí y se libera otro ácido graso libre. Viene otra lipasa, hidroliza este enlace y se libera otro ácido graso libre. Entonces tenemos un glicerol y 3 ácidos grasos libres. ¿Listo? También dentro de ese proceso está la isomerasa, ¿sí? Que intercambia posiciones para la hidrólisis. Entonces, tenemos un glicerol y ácidos grasos libres, ¿verdad? Pero esos ácidos grasos libres, ahí en el intestino, como son lípidos, su característica fundamental es que son insolubles en sustancias polares. Entonces necesitan ayuda de una lipoproteína llamada kilomicrones, ¿sí? Llamadas kilomicrones en la parte de los enterocitos, que son células solventes, que recubren los intestinos y los reconstruye. El glicerol lo hace grasos libres, ¿sí? Entonces, esta lipoproteína va a llevar tanto el glicerol como los ácidos grasos, ¿sí? A varias partes del cuerpo. ¿Para qué? Para que sea reserva energética, porque lo que caracteriza los triglicéridos es una reserva energética. Y ya lo veremos por qué en la beta-oxidación. Bueno, aquí tenemos otras lipoproteínas que también llevan lo que son fosfolípidos, colesterol, proteínas, colesterol, ¿sí? Y aquí se observa la cantidad o proporción que lleva cada quien. Bueno, aquí quería llegar, que tenemos los triglicéridos, ¿sí? Cuando ya se descomponen o son hidrolizados, tenemos ácidos grasos libres y ellos van a pasar una beta-oxidación, donde se libera FAT y NAD. Y esos ácidos grasos llegan a lo que se producen o se convierten en aceticoenzima. De aquí, esos aceticoenzima son precursores también de colesterol, acá se te conviene con un cuerpo cetónico y estos aceticoenzima liberan lo que se llama ATP, la energía. ¿Listo? Bueno, seguimos. Aquí tenemos metabolismo del glicerol. Empezamos por el glicerol. El glicerol que se encuentra necesita ATP energía para formar el glicerol 3-fosfato, luego dihidroxicetona fosfato, luego el gliceraldehido 3-fosfato y pasa a un proceso llamado gluconeogénesis, ¿ya? Para producir glucosa a partir del glicerol, en este caso, ¿sí? Entonces tenemos la beta-oxidación de ácidos grasos que ocurre en tejidos como hígado, músculo esquelético, corazón, riñón, tejido adiposo. Ocurre en la mitocondria esta beta-oxidación. Lo primero es la energía, la activación del ácido graso y después el transporte. Entonces aquí tenemos lo que es la activación. ¿Qué significa activar? Agregar un grupo fosfato al ácido graso. De esa manera se activa del citosol, pasa a la matriz, mediante la carnitina hace ese proceso de transportar ácidos grasos para luego tener, perdón, aquí está otra imagen más amplia, esta es la carnitina, hace ese papel de transportar, ¿sí? Los ácidos grasos, porque son muy grandes, entonces ellos los activan y pueden ingresar para su beta-oxidación. Entonces, ¿por qué se llama beta-oxidación? Porque aquí tenemos el carbono carbonilo, al lado se le llama alfa, carbono alfa, y el que se llama carbono beta. Luego, después de la activación
del ácido graso va a pasar por un proceso de, de oxidación, por el FAT, hidratación, luego otra oxidación y por último una tiólisis. ¿Sí? So, tiene 5 ATP por ciclo de beta oxidación. Bueno, entonces esa beta oxidación libera acetilcoenzima A, que entra al ciclo de Krebs, y FAT y NAT, que son convertidos en ATP. Los NAT equivalen a 3 ATP y los FAT a 2 ATP. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el caso del ácido palmítico, que es carbono 16. Entonces el carbono palmítico libera 8 acetilcoenzimas, 7 NAT, 7 FAT. En total libera 129 ATP, restando los 2 ATP de activación del ácido graso. Entonces, aquí se puede observar la gran cantidad de ATP que libera solo una molécula de ácido palmítico. Aquí tenemos lo que es ya el anabolismo, biosíntesis de ácidos grasos. Todo empieza con la producción de acá del acetilcoenzima A, que es el precursor, mejor dicho. A partir de acetilcoenzima A se van a formar los ácidos grasos. Entonces, la primera etapa es la formación del malonilcoenzima A, que el acetilcoenzima A, con la ayuda de ATP y la biotina, se forma el malonilcoenzima A. Listo, después ya el malonil aquí formado se convierte en malonil ACP, ¿sí? Y va a pasar por unos procesos de deshidratación, ¿sí? También de reducción. Y todo esto, miren, aquí beta-cetoacil, después se convierte en 3-hidroisoacil, enoil, doble enlace, después un acil, ¿sí? Y ya forma el ácido graso. Listo. Entonces, a partir, en este ejemplo, de 8 acetilcoenzima y gastando 14 NADPH y 7 ATP, se forma un ácido palmítico. Quiere decir que se necesitan 39 ATP ya para formar una molécula de ácido palmítico. ¿Listo? Entonces, en resumen, nosotros en la vida cotidiana estamos comiendo este tipo de lípidos, triglicéridos, ¿sí? ¿Con qué función? Primero, pasa por un proceso llamado beta-oxidación para formar energía. Entonces, sus triglicéridos son buenas reservas energéticas, ¿sí? Y miren que a partir de acetilcoenzima se forma un ácido palmítico. ¿Ya? También necesita bastante ATP, por ahí 39 o 40 ATP aproximadamente. Y bueno, esto viene siendo ya todo de lo que tiene que ver con el metabolismo de estos lípidos. Nos enfocamos más por los triglicéridos, porque son muy conocidos. Y eh, como dije antes, se libera gran cantidad de energía. Y eso es lo importante, ¿sí? Porque el cuerpo necesita de energía constantemente. Entonces, eh, el triglicérido, por esta parte, es muy fundamental e importante. Bueno, listo, esto ha sido todo. Gracias por su atención.